La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Animés en même temps. Attention, Granusa, excelencia en nutrición animal. c'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, Jarro Café. Bueno, hoy vamos a tratar de seguir contando la historia de las reducciones jesuíticas en el Paraguay, en la Argentina, un poco en Bolivia y un poco en Perú. Pero nos estamos centrando, porque este relato ya lo comenzamos hace unos días, en lo que fueron las reducciones jesuíticas en el Paraguay, en la pelea que hubo por preservar la provincia del Río de la Plata y la importancia que tuvieron las reducciones jesuíticas en esa pelea. Ustedes saben que los bandeirantes
eran sobre todo personas poderosas oriundas de Sao Paulo y que traían consigo a indios tupíes y a esclavos negros para pelear, para saquear a las poblaciones de esta parte del mundo y también para llevar a indios guaraníes como esclavos. A eso los jesuitas decidieron reaccionar pidiendo una dispensa al rey de España para poder armar a los indios guaraníes de las reducciones. Increíblemente hubo esa dispensa y los guaraníes fueron adiestrados. Les habíamos contado que había muchos sacerdotes jesuitas que antes habían sido militares y era realmente una fuerza poderosa de los indígenas guaraníes con arcabuces. La única restricción, les conté que había puesto la corona española, era que los sacerdotes no podían participar de las batallas. Pero a eso no le hicieron mucho caso. Siempre estaban no solamente adiestrando a los indios, sino que dirigiéndolos en la batalla. Bueno, hubo un encontronazo, fueron liquidadas las fuerzas de los bandeirantes una vez que los indios estuvieron armados y se fueron con el rabo entre las piernas los sobrevivientes. Ocurre que en el año 1670, más o menos, los reyes católicos tuvieron una confrontación con la nobleza de Portugal. Y esa confrontación fue aprovechada por los mamelucos, por los que estaban en Sao Paulo, tanto portugueses como criollos, para tratar de tomar venganza de aquella derrota que le infligieron los guaraníes. Y armaron una fuerza poderosa para ir en pos de la venganza. Juntaron 450 europeos, entre portugueses, holandeses, mamelucos, y también unos miles de esclavos negros, y también unos miles de indios tupíes. En total eran una tropa de 6.000 personas. Vinieron en canoas grandes surcando los ríos, y estas canoas, aparte de a la tropa de 6.000, traía mosquetes, arcabuces, arcos y flechas. Al frente de esto, que prometía ser la incursión definitiva, estaban dos hombres de familias poderosas de Sao Paulo, Manuel Pires y Jerónimo Pedroso. Y estos, digamos, líderes de esta incursión estaban conscientes de que aquello ya no era solamente una incursión de saqueo. Pero los jesuitas habían creado inteligentemente un sistema de postas para enterarse de los movimientos de los paulistas. Y se enteraron rápidamente que se venía semejante tropa. Así que reunieron la mayor cantidad posible de indios guaraníes adiestrados y con armas. Juntaron 4.000 guaraníes para resistir. Ellos tenían arcabuces, arcos, flechas, por supuesto, y también pequeñas piezas de artillería, pequeños cañones que habían pedido a Buenos Aires. Es un hito histórico, lamentable pero histórico, porque por primera vez el eco de los cañones iba a resonar en la selva
sudamericana. Entre los jesuitas que comandaban a este pequeño ejército de 4.000 guaraníes estaban veteranos de guerra de Europa como Domingo Torres, Antonio Cárdenas, Antonio Bernal, un portugués que conocía. Antonio Bernal era un portugués y por tanto conocía muy bien a los enemigos que se estaban acercando. Por supuesto, repito, estos jesuitas que tenían pasado militar adiestraron a los guaraníes, digamos que con la paciencia del soldado viejo y ducho en la materia. Aparte de los cañones de las piezas de artillería que vinieron de Buenos Aires, improvisaron cañones de madera hechos con troncos duros, ahuecaban el tronco y eso podía resistir un par de disparos, digamos, antes de estallar. O sea, eran cañones de vida muy efímera. También fabricaron almadías, fabricaron balsas reforzadas con parapetos, desde donde los guaraníes con sus arcabuces podían disparar a cubierto, digamos, ¿verdad? Como atrincherado. En vez de cavar, hicieron parapetos. El mando de la tropa de estos 4.000 indios guaraníes fue entregado a dos indios, a dos jefes indígenas. Nicolás Ñenguirú, que era el encargado de las tropas que iban a estar en tierra, y también comandaba una parte de la fuerza, la flotilla de canoas. Ignacio Abiarú era el jefe de la flotilla. La estrategia urdida por los sacerdotes jesuitas era bastante clara: atraer al enemigo hasta la confluencia del arroyo en Bororé con el río Uruguay. Hay un arroyo que llega al río Uruguay, el arroyo Bororé. Y en ese lugar el terreno favorecía la defensa. Los bandeirantes, confiados en su número y en que iban a enfrentar, creían, a indígenas poco diestros en las artes de la guerra, avanzaron río abajo, hablamos del río Uruguay, en más de 800 canoas. Y no sabían, por supuesto, que los guaraníes, adiestrados por los jesuitas, les estaban esperando. En un momento dado, las patrullas de reconocimiento, tanto del lado de los guaraníes como del lado de los bandeirantes, se encontraron. Y los guaraníes fingieron retirarse hacia Asunción de la Caraguá, se llamaba una de las reducciones cercanas, y ahí se atrincheraron. 2 semanas después, acuérdense que venían en canoa y a pie, no era tan rápido el tema, llegó la gran batalla. Las canoas de los guaraníes, alineadas en el agua, le cerraron el paso a la flota paulista, mientras detrás de los parapetos los indios con arcabuces disparaban sin descanso. En la orilla, las milicias esperaban la orden de lanzarse a la lucha cuerpo a cuerpo. Los bandeirantes atacaron ferozmente, pero una lluvia de plomo y de flechas destrozó su formación. Varias canoas de los bandeirantes se hundieron y los que saltaban de la canoa y conseguían llegar a la orilla del río eran recibidas por el machete de los guaraníes. El combate fue brutal. Los invasores se tuvieron que replegar hasta hacia la reducción de Asunción de la Caraguá.
Y ahí, por supuesto, encontraron que la reducción había sido vaciada, no estaba nadie. ¿Por qué? Porque esas patrullas de reconocimiento que habían fingido huir hacia ahí era justamente para despistarlos a los tipos. Una vez que llegaron los bandeirantes hasta esa reducción, los guaraníes les cercaron allí, disparándole desde el agua y además bombardeándole con los cañones, tanto los cañones venidos de Buenos Aires como los que habían construido con troncos de árboles resistentes. Los bandeirantes se refugiaron en la reducción vacía, resistieron varios días, pero estaban sin víveres. Hasta que levantaron la bandera de la paz y dijeron, vamos a negociar acá, no queremos saber más nada. Y los jesuitas al frente de los guaraníes se negaron. No vamos a negociar nada con ustedes, nosotros vimos demasiadas aldeas arder y ustedes fueron muy crueles y llevaron a nuestros hermanos como esclavos. Entonces los bandeirantes trataron de escaparse río arriba, remando desesperadamente, pero había más guaraníes cerrándoles en el paso, y lo que siguió fue realmente una matanza. Uno de los jesuitas escribió: las aguas del río Uruguay se tiñeron de sangre. Miles de tupíes, mamelucos, portugueses, holandeses cayeron bajo las flechas y los disparos de los guaraníes arcabuceros. De la tropa de 6.000 que vino para arrasar a las reducciones jesuíticas, solo regresaron a Sao Paulo 110 personas. Entonces esta batalla, conocida la batalla de Mbororé, fue más que una victoria. Marcó el comienzo del fin de las incursiones de los bandeirantes. Ustedes saben por qué se llamaban bandeirantes. Porque lo que hacían era izar una bandera y todos detrás de la bandera corriendo. ¿Y por qué izaban la bandera portuguesa? Porque de esa manera justificaban sus atropellos diciendo que eran guerras de conquista para obtener tierras para la corona portuguesa. También esto aseguró las comunicaciones entre Buenos Aires y el Perú y consolidó, digamos, definitivamente la idea de que las reducciones jesuíticas, los indios guaraníes en esas reducciones, podían y tenían con qué defenderse por sí mismas. Imagínense un combate brutal donde de 6.000 atacantes solo se escapan 120, 110. Los bandeirantes encontraron, digamos, la horma de su zapato en esa batalla. Bueno, el provincial de los jesuitas, Ruiz de Montoya, aprovechó el impulso, el entusiasmo de todo, del éxito de este ejército de guaraníes, y consiguió que, aparte del rey de España, el Papa Urbano reafirme la condena de la esclavitud indígena y bendijo el derecho de los guaraníes a resistir con las armas. Por supuesto, de la corona española recibieron algo bastante más tangible, digamos, que una bendición. Directamente, el rey de España ya firmó un decreto por el cual no solamente los indios guaraníes tuvieron permiso para armarse legalmente, para tener armas y para recibir instrucción militar,
sino que además el rey decretó que cada reducción recibiera arcabuces, pólvora y munición destinadas a la defensa. Bueno, eso evolucionó y en 1649 el rey autorizó la creación de milicias regulares dentro de las misiones jesuíticas. Es el único caso en el que la corona española le otorga a unos indígenas la autorización de portar armas, de recibir instrucción militar y no solamente eso, de facilitarle las armas, las municiones, la pólvora, etcétera, ¿verdad? Los jesuitas, que como dije, ya tenían instrucción militar, muchos de ellos que habían peleado por la corona española en los tercios de Flandes, decidieron que cada reducción jesuítica tenía que organizarse en 8 compañías cada una. Y esos soldados guaraníes que no tenían que pagar porque habían sido exentos de impuestos, porque antes los soldados pagaban algún impuesto, fueron reconocidos como tropas de guarnición y formaron un ejército de aproximadamente 12,000 hombres, con miles de armas de fuego, con 30 barcos fluviales y tuvieron su caballería propia. Por supuesto, eso tuvo un efecto muy disuasivo y los bandeirantes jamás volvieron a lanzar una ofensiva a gran escala. Con el tiempo, estas tropas de indios guaraníes se iban a volver indispensables. Combatieron contra los portugueses, tomaron la colonia del Sacramento y sofocaron rebeliones internas. Pero por supuesto, la fuerza que fue adquiriendo, la destreza que fue adquiriendo, también despertó celos, lógicamente. En 1649, la revuelta del obispo Bernardino de Cárdenas encendió a Asunción. Agitó al pueblo contra los jesuitas y estos fueron expulsados. Los rebeldes le echaron a los jesuitas de Asunción. Pero el virrey reaccionó y envió a 4,000 guaraníes armados, entrenados, derrotaron a los rebeldes que eran parte del ejército español afincado en Asunción y se restituyó el orden. Y desde ese entonces la corona española comprendió que era muy valiosa la milicia de los guaraníes. No solamente defendían las fronteras, sino que también, al sofocar esta rebelión, sostuvieron la autoridad del rey. Bueno, cambia de signo la corona española, llegan los Borbones. Y ahí el sistema se volvió más rígido, digamos, ¿verdad? En el Paraguay había un resentimiento antiguo. Decían los españoles y criollos que vivían en Asunción que los mejores suelos estaban en manos de los misioneros jesuitas y que además estas reducciones y estos jesuitas gozaban de privilegios intolerables. Así que ahí estalló lo que se dio en llamar la Segunda Revolución Comunera, una mezcla de resentimiento económico, de ambición local, de hartazgo contra el monopolio comercial. En 1721,
la rebelión estalló completamente. Asesinatos, ejecuciones. Y ahí las milicias guaraníes fueron llamadas en defensa del rey, pero fueron derrotadas 2 veces. Primero en Tebicuarú y después en Guayaibutú. En Guayaibutú cayó muerto el gobernador Ruilova. La respuesta llegó en 1735. El gobernador de Buenos Aires, Bruno de Zavala, pidió ayuda a los jesuitas. Se reunieron 6.000 guaraníes y 200 soldados regulares de la corona española. Y marcharon sobre Asunción. Frente a semejante ejército, los comuneros no tuvieron nada que hacer. Muchísimos desertaron, solo quedaron 300 hombres para defender a los rebeldes y, por supuesto, estaban viniendo 6.000 guaraníes y 200 soldados regulares. Estos 300 hombres fueron aplastados en Tabapú. Zavala, entonces, entró en Asunción y puso fin a la rebelión, por supuesto, con una represión implacable, detenciones, juicios sumarios, ejecuciones, ahorcamientos, fusilamientos. Y ahí se generó una situación por la cual durante años el Paraguay vivió bajo una ley marcial encubierta, digamos, ¿verdad? Y solo con el tiempo los jesuitas pudieron volver a Asunción. Bueno, a mediados del siglo XVII, el clima en el Paraguay era tenso. Los jesuitas seguían defendiendo ferozmente a los indios. Y esa defensa, sumada a la prosperidad de las reducciones y a la calidad de la vida en esas reducciones, a la producción artística, a la música, a la escultura, a las pinturas, a las construcciones maravillosas. Y además de eso, los privilegios fiscales que tenían los había vuelto profundamente impopulares entre los españoles y los criollos que vivían en Asunción. Mientras tanto, España acababa de salir cansada, agotada, pero victoriosa de la guerra del Asiento. ¿Qué fue eso? Fue un enfrentamiento brutal contra Inglaterra, que había dejado medio imperio español tambaleante. El sitio, no sitio de lugar, sino de rodear a un sector para someterlo. El sitio, en ese sentido, de Cartagena de Indias fue su episodio más sangriento. Tras una década, 10 años de combate, el nuevo rey Fernando VI dijo, vamos a evitar más conflictos, vamos a suspender el tema guapo, como dijo en guaraní, dijo en castellano porque era español, y dijo, vamos a cerrar definitivamente la disputa con Portugal, aunque sea de eso vamos a descansar. Estas disputas, por supuesto, durante siglos habían incubado escaramuzas, peleas en toda América del Sur. Así que se firma el Tratado de Madrid de 1750, un acuerdo que redibujó las fronteras. España y Portugal se reconocían mutuamente la posesión de los territorios que ya ocupaban, aunque eso
suponía renunciar a lo que se había establecido en el viejo Tratado de Tordesillas. Los que no son tan adolescentes van a recordar que en el colegio en historia estudiamos el Tratado de Tordesillas. ¿Qué es lo que fue el Tratado de Tordesillas? Fue un reparto del mundo entre España y Portugal que fue establecido por el Papa 3 siglos antes. El arreglo parecía sensato, pero traía consecuencias. O sea, a cambio de mantener la disputada colonia de Sacramento, el mapa que resultaba dejaba bajo la soberanía portuguesa a 7 reducciones jesuitas. O sea, casi 30.000 indios guaraníes que habían sido adoctrinados en la fe católica, que habían aprendido a hablar en castellano, de repente tenían que jurarle lealtad al rey de Portugal o abandonar sus hogares en el plazo de un año, llevando todo lo que podían llevar. Los jesuitas, por supuesto, horrorizados, los jesuitas que en estas 8 reducciones con 30.000 guaraníes viviendo en ellas, enviaron cartas, informes, protestas a la Corte de Madrid. Activaron, por supuesto, su red de influencias, su red de contactos. Apelaron a la lealtad probada al rey de España, que habían defendido las fronteras de las provincias españolas acá en América. Recordaron que sus indios, sus milicias guaraníes, habían luchado justamente contra los portugueses en defensa de esa misma tierra que ahora pasaba por un tratado firmado allá lejos a pertenecer a los portugueses. Pero la insistencia de los jesuitas, en vez de dar el resultado que ellos esperaban, generó enemigos en el Palacio Real de Madrid. Ministros que antes eran neutrales o no le daban ninguna bola a la problemática de las reducciones jesuíticas empezaron a ver a estas reducciones como un poder dentro del poder. En 1752, el visitador López Luis de Altamirano fue enviado, visitador se le decía porque era enviado por el rey para hablar con las autoridades locales acá en Sudamérica, pero vino con la misión de hacer cumplir el tratado. Este López Luis de Altamirano fue elegido por el rey para ese trabajo porque era jesuita, pero más que jesuita era un funcionario obsecuente al rey. Y sus informes, más preocupados por su reputación en la corte que por la realidad del terreno, culparon a los misioneros de la resistencia indígena, de que los indígenas no se querían mudar de esas reducciones por culpa de los sacerdotes jesuitas. Y estos informes encendieron la chispa. Los jesuitas finalmente tuvieron que obedecer, aunque con amargura. Abandonaron las reducciones que fueron cedidas a Portugal y miles de guaraníes le siguieron a estos jesuitas río abajo rumbo al exilio. Pero lo que tenía que ser una retirada ordenada se convirtió en caos. No había postas en el camino, no había refugios, no había víveres, solo selva y solo desconfianza.
se empezó a hacer correr el rumor de que los padres jesuitas habían sido sobornados por los portugueses. Era absolutamente falso, por supuesto, pero se les creyó. Le dijeron a los indios, estos jesuitas que le están llevando, en realidad le llevan a la muerte porque los portugueses les sobornaron. Y entonces ese vínculo que se creó durante 2 siglos entre los misioneros y los indígenas se rompió. Algunas comunidades se alzaron, destituyeron a sus jefes y expulsaron a los padres. La división alcanzó incluso a la propia Compañía de Jesús. Algunos de los curas defendían obedecer al rey y otros querían resistir. Y esa grieta interna bastó para que en la corte se les acusara de fomentar la rebelión. El punto de total ruptura llegó en el año 1753. Los guaraníes de la reducción de San Nicolás no querían abandonar sus tierras y atacaron a una partida portuguesa. Entonces, el gobernador enviado por Portugal a esa zona del Brasil, Andonaegui, reunió tropas y desde el norte empezaron a avanzar los portugueses. Los guaraníes tenían armas, tomaron esas armas y además le pidieron auxilio a las reducciones jesuíticas vecinas. Y la selva entera se prendió fuego. Detrás de este enfrentamiento terrible había un torbellino, por supuesto, de intereses cruzados, jesuitas divididos, pueblos indígenas que creían que habían sido traicionados, antiguos enemigos que se reunían solo para saquear. Hasta los paraguayos de Asunción y alrededores y otras ciudades, aunque odiaban a los jesuitas, se negaron a ayudar a Portugal. Y el resultado fue un berenjenal, un laberinto, donde nadie sabía ya a quién servía y qué tropa le era leal y a qué tropa apoyaba. Un quilombo, ¿verdad? Y así comenzó el ocaso de las reducciones. No por una derrota militar, sino por la ruptura del pacto que había existido durante 2 siglos entre los jesuitas y los guaraníes. Bueno, después de toda esta confusión, nació, digamos, una confederación guaraní, dirigida por 3 jefes: Rafael Paracatú, José Tiarayú y Nicolás Ñeirú. Estos 3 nombres en realidad eran nombres que habían adoptado estos líderes indígenas en homenaje a los que habían luchado en la batalla de Mbororé, que todos recordaban, que se había ido transmitiendo de generación en generación. Nicolás Ñeirú, por ejemplo, era el mismo nombre del gran héroe de aquella batalla tan épica. Y esos nombres, Rafael Paracatú, José Tiarayú y Nicolás Ñeirú, digamos, convertidos en mitos, iban a ser los últimos ecos de un mundo que se apagaba. Años después, ya anciano y prisionero en Buenos Aires,
Nicolás Ñinguirú declaró ante el conde de Aranda que los jesuitas habían preparado la rebelión desde las sombras. No se sabe si fue verdad, no podemos saber eso, o si fue una confesión dictada por el miedo, y eso nunca vamos a saber. Pero ese testimonio de un líder indígena sirvió para, digamos, sellar la leyenda, la de una revuelta nacida del engaño. En 1754, los guaraníes atacaron varios fuertes portugueses, pero no estaban unidos, no estaban organizados, no estaban los jerarcas, los estrategas jesuitas, y eso los condenó. Durante 2 años resistieron entre escaramuzas, emboscadas, hasta que los dos imperios, España y Portugal, ambos imperios decidieron unirse contra este remanente del ejército guaraní que habían formado los jesuitas. En 1756, 3.000 soldados, tanto españoles como portugueses, marcharon sobre las reducciones. Frente a semejante tropa, el jefe de esa rebelión, Septién Arayú, apenas reunió 15 hombres. Y por supuesto, lucharon, no se entregaron los 15 contra los 3.000. Pero era como luchar contra un huracán o contra una o contra una tormenta de arena. Septién Arayú murió abatido por un disparo el 7 de febrero y 9 días después llegó el final. El gobernador les dijo a los indios que todavía estaban ahí parapetados, les dijo que les daba 1 hora para rendirse. Entre los prisioneros estaba Ñinguirú, el jefe, también el otro jefe, y ahí terminó lo que se llamó la guerra guaranítica. La resistencia de los indios guaraníes de abandonar las reducciones cuando ya hacía rato que los jesuitas se habían ido. Y con eso también moría la última ilusión de una república cristiana en el corazón de América, que era lo que finalmente los indios querían organizar. Y entonces ahí comenzó el éxodo de casi 30.000 habitantes. Más de 26.000 cruzaron al lado español. En 1759 murió Fernando VI y subió al trono su hermano Carlos I. Carlos I repudió el Tratado de Madrid y en 1762 mandó reconquistar la colonia del Sacramento. Y en esa tropa de reconquista marchaban 1.200 indios guaraníes, los mismos que años antes habían sido atacados por los dos imperios. Parecía ahí que el ciclo se cerraba, pero era solo, digamos, un espejismo. En 1767, Carlos I decretó la expulsión total de la Compañía de Jesús. Dijo que eran demasiado poderosos, pero en realidad eran demasiado libres. Y así, después de 2 siglos, los misioneros
que habían levantado la mayor civilización armónica entre españoles e indios, esos misioneros partieron en silencio. Y ni siquiera medio siglo después, cuando Roma revocó su condena, ninguno regresó. El mando de las reducciones pasó a los franciscanos, pero los franciscanos nunca consiguieron conectarse con los guaraníes. Faltaba ese lazo invisible que es lo que sostenía la relación entre guaraníes y jesuitas, la confianza. Ahí está la historia que les quería contar sobre las reducciones que nunca nos contaron en el colegio. Oyente, buenas noches, buenas tardes. Así mismo, el profesor Peralta. Buenas tardes. Estamos aproximándonos a 1800. No sé si mañana va a continuar. No, acá termina esta historia porque ahí se fueron expulsados los jesuitas, pues. Ahí es lo que quería llegar, porque el doctor Francia, que estudió en el colegio en Corrientes, creo, ¿no? En Córdoba. Córdoba. En la Universidad de San Carlos. ¿Por qué le expulsaron a los jesuitas? Pues no sé si está bien. No, pero eso, el doctor Francia vino 2 siglos después, a fines de 1700. 1750, algo dijiste. Sí, claro, y bueno, el doctor Francia es de 1811. Pero ya 20 años después, bueno, pues llegamos al 1800. No, 40 años, 50 años, que es 20 años, 1756, para llegar al 1800 es 44 años, más 10 años, 54 años, 55 años es 1811. Calculaba ahí, profesor, pero qué lindo sería por ahí le dar una pincelada, no sé si mañana o... ¿Sobre qué? Vamos, decime, vamos a preparar. El motivo por qué lo echaron a la orden. Y acabo de contar durante media hora el motivo. No, yo te estoy escuchando. Digo el doctor Francia, ¿por qué lo sacó a ellos? No, el doctor Francia no le sacó a los jesuitas, ya no estaban mal los jesuitas. Pues me orientaron mal al arquitecto Rubiani, una vez yo le pregunté. No. Me llevaban oro dentro de la imagen y bla, bla, bla. No, pero eso no fue el doctor Francia. Y bueno. Dale, no hay problema, un abrazo. Muy amable, hablamos. No, Gracias. amable vos que escuchás. Vamos a ver qué dice la gente. Espero que les haya gustado el relato. Dice acá, gracias gurú, dice, gracias, ¿por qué, Sarcoma? Dice, hola, una película con Robert De Niro, La Misión, era espectacular referente al tema. Creo que ganó algunos Oscars, sí. Ganó también, y la banda sonora de La Misión también ganó varios premios. Excelente es la banda sonora. Excelente historia, esas son nuestras raíces, dice Hugo Miñaco. Sí, señor. Los guaraníes no eran lo que mucha gente dice, unos indios pacíficos, pusilánimes. Somos los guaraníes una raza valiente, aguerrida, inteligente. Por eso los indios guaraníes estaban en la selva, cerca de los ríos. Porque los otros indígenas, los incas, estos indios de Bolivia, vivían todos en las montañas porque habían perdido la batalla por la selva. En la selva pues estaban todos los animales para cazar, las frutas, todo lo que era para la supervivencia. Se tuvieron que ir a los Andes a tratar de sobrevivir luchando contra las piedras, porque acá no tenían cabida porque los guaraníes eran bravíos. Buenas noches, excelente programa, muy interesante, dice Lilian. Gracias, Lilian. Qué suerte que te resulta interesante. Buenas tardes, Alberto. Muy lindo relato. Gracias, dice María Gilda. No, gracias a vos, María Gilda, por escuchar el relato. Y pone una... Gracias, gurú, me dice Sarcoma. Y le pregunto yo, ¿por qué gracias? Y pone una carita de risa.
Bueno. Dice, excelente relato y muy importante. Increíble que esa parte de la historia no se tiene como parte de la construcción de nuestra identidad. Eso mismo, pienso yo, DR. Eso mismo. Eso mismo. ¿Por qué se oculta esa parte de la historia? Lo que yo quiero saber. La reducción jesuita, y se vinieron unos indios, vinieron unos curas jesuitas, le organizaron a los indios y ellos vivieron ahí cantando, rezando. No, pelearon por nuestra tierra y por nuestras fronteras. Si no, hubiéramos estado todos ahora hablando en portugués acá. Sí, señor. Se tiene que saber, estas cosas se tienen que contar. Ese éxodo desarrolló todo el litoral argentino a sí mismo. Sí, señor. La comida payagüe original estaba hecha de camarón del río hacia el APA. ¿Y qué quiere que haga Sarcoma? ¿Cree que aplaude por los guaraníes? Dice. Hola Albert, gracias por tan interesante relato. Muchas gracias, dice Julio César Adorno. Buenas, gracias por el excelente programa, dice Lilian de Asunción. Gracias a vos, Lilian de Asunción. Pone Lilian de Asunción porque la otra Lilian es... No, ¿de dónde vos sos la otra Lilian? Contame, la otra Lilian que dijo buenas noches, excelente programa, muy interesante. Porque esta dice yo soy de Asunción, dice la otra Lilian. Bueno, guaraníes, perdón, dice Sarcoma. Muy bien. Quería contarles esta historia para que sepan que hay muchas cosas que no porque nosotros no querramos saber, sino porque quienes armaron los programas del relato de la historia de nuestra patria, de nuestra región, obviaron estas cosas tal vez para que no sepamos que somos herederos, no sé si descendientes, pero sí herederos de la tierra y de la cultura de una estirpe gloriosa, de una estirpe estoica, aguerrida, inteligente. Así es. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... La ilusión y la alegría llegan al Mall Excelsior. Invitamos a todos los... Ah, no, eso ya pasó. Ese otro es. ¿Sabías que en el Mall Excelsior está vigente la promoción Tiempo de Transformación? Porque en esta Navidad tus compras se transforman en premios. Por cada compra de 150.000 guaraníes obtenés un cupón para participar del sorteo de una Tivoli 0 kilómetros y un viaje a Río de Janeiro para 2 personas, todo pago. Mall Excelsior, donde tu Navidad se transforma en buenas experiencias. Con el auspicio de Automotor, KGM, Radio 1000 y Memories. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa armas el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos de cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento. Llámanos al 0983-133-133. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a los que amamos las carreteras para alcanzar mejores resultados. Desde Carreteras y algo más ofrecemos espacios publicitarios en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma web www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.